Cuando se afecta el Taijin, ya el factor patógeno ha penetrado todas las capas Yang y ya podemos decir que ese efecto de exceso que generalmente empieza a causar o que venía causando lesión a través de las capas Yang ya empieza a causar lesión específicamente en las capas Yin, representando gran cantidad de síndromes de deficiencia, que es lo más característico que vamos a empezar a vislumbrar a medida que vayamos entrando en la profundidad de esta teoría del Shanhan Lun. Para mí es un gusto darles una bienvenida a este nuevo capítulo en el que estamos viendo la afectación de las capas Yin a través de este tratado, el Tratado de Criopatogenia o el Shanhan Lun. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Bueno, llegamos a nuestra quinta parte. Yo espero que estén aprendiendo mucho, que estén despejando muchas dudas, por supuesto, y bueno, agradecerles a todos por el apoyo siempre, que ha sido un apoyo muy importante y que siempre lo he sentido así desde el inicio de este trabajo, y no me cansaré de decir que este trabajo pues se ha logrado gracias a muchos de ustedes, por supuesto. Bien, hoy vamos a continuar entonces con la quinta parte. Hoy vamos a continuar con ustedes, entonces en la quinta parte ya empezábamos a ver las afectaciones que hay directamente sobre el nivel Taijin, sobre el nivel del vaso, sobre el nivel del pulmón, específicamente vislumbrado en un gran síndrome que connota las deficiencias, pero profundamente eso que connota las deficiencias trae algo como consecuencia. Entonces acá tenemos algo que es muy frecuente, inclusive en todos los síndromes por Sanfu del movimiento tierra, específicamente del vaso en medicina tradicional china, y es que cuando el vaso empieza a afectarse fuertemente, entonces empezamos a tener pues principalmente estos síndromes, ¿no? Entonces, donde hay una gran caracterización de estancamientos, que era lo que hablábamos en la última sesión. Bueno, entonces hoy tenemos muchas cuestiones con respecto a estancamientos. Hablábamos de los 6 estancamientos más importantes. Eso lo trae también la referencia Jeffrey Yuen, y nos habíamos quedado acá como el método de tratamiento nuevamente, trabajando sobre canales del brazo o canales de la pierna, dependiendo obviamente nuevamente de la severidad. Bien, veíamos por qué trabajábamos en este caso los Chu Arroyo, los Gemar inferior, lo veíamos la última vez. Bien, ¿qué vamos a ver adicionalmente? Entonces hay unos puntos que también entran a ser parte dentro de la teoría de Jeffrey Yuen, ¿sí? Y él dice, pues mire, realmente como el Taijin empieza a quedarse sin chi, porque eso es lo que empieza a pasar a través de este primer canal, entonces tenemos una gran representación de síndromes de deficiencia, ¿sí? Y eso no solamente lo dice Jeffrey Yuen, lo dicen muchos textos de medicina tradicional china. Vamos a ver una gran manifestación en sudoración profusa, entendiendo un poco que el elemento tierra es un movimiento que en medicina tradicional china tiene que ver con la forma como el chi se empieza a manifestar, y ese chi que hablamos es el chi defensivo. El chi defensivo no solamente en medicina tradicional china tiene la función de defender, sino tiene una función de hacer control directamente de poros. Entonces acá hay una asociación entre la tierra, representado por el vaso, el pulmón, representando el elemento metal, y tiene que ver con la manera como se empieza a regular el wei chi, o sea, el sistema defensivo. Bien, entonces acá ya vamos a ver alteración en la sudoración, porque pues no hay wei chi que haga el proceso de termorregulación adecuada, porque pues ya tenemos afectación de tierra. Entonces, empezando por eso, pues ya mal, pero también tenemos una gran afectación del pulmón, a pesar de que no se connote mucho. Yo sí quiero hablarles un poco de esto, porque es algo que hemos estado viendo últimamente, y uno lo ve dentro de la parte clínica con muchos de sus pacientes, pero vamos a hablar porque acá estamos hablando de los estancamientos, y los estancamientos se pueden quedar a nivel abdominal, ¿sí? Pero también se pueden quedar a nivel de pulmón, ¿no? Y estamos hablando de estancamientos cuando hay deficiencia de chi, la asociación que tiene la tierra, por ejemplo, con el elemento metal, ¿no? Que es algo que ya hemos aprendido muchos de nosotros. Bueno,
Bueno, miren la técnica, por ejemplo, propuesta por Jeffrey Wen. Entonces, los siguientes puntos se punturan a través de una rodaja de jengibre. Posteriormente, quemar la moxa sobre la aguja, una técnica pues muy importante para hacer la tonificación de lo que tiene una naturaleza muy yang, o sea, en este caso el chi y el yang, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, eso está bien interesante, ¿no? Está muy interesante esa aproximación que hace Jeffrey Yuen. Bien, ¿qué tenemos acá nosotros? Entonces, algunos puntos importantes para este estadio, REN 12. REN 12, punto mu del estómago, es un punto de tonificación muy importante del movimiento tierra. Entonces tonifica el vaso, tonifica el estómago, entendiendo que es la raíz del cielo posterior. Si yo tengo una afectación profunda, pues es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Obviamente acá lo que hace la propuesta no es no son los únicos puntos que uno puede empezar a trabajar, la verdad, ¿sí? Pero vamos a ver otras propuestas, a ver qué les parece a ustedes. Bueno, otras propuestas para nosotros, REN 17, REN 18, puntos importantes en el centro del pecho, son puntos de regulación de todo el chi de reunión, o sea, el chi de reunión hace referencia al chi que está a nivel del pulmón, el pulmón ya está sufriendo, ¿sí? Por ende, porque estamos afectando todo el taijin, a pesar de que no hemos visto síntomas, si se dan cuenta, o sea, lo que está muy específico en la parte de la tradición es los síntomas en tierra con deficiencia, en la esfera taijin, ¿no? Y manifestando los estancamientos en este caso. Bueno, pero bueno, yo les voy a decir mi punto de vista porque eso es algo que nos vemos dentro de la parte clínica constantemente. Pero bueno, REN 17, REN 18, puntos importantes que tonifican el chi de reunión. Chi de reunión desde el chi torácico, hacemos la referencia, lo que yo adquiero a través de la respiración, lo que la tierra me envió desde un proceso de transporte, elevando su chi de manera ascendente. Entonces lo vamos a ver. Y un REN 23, un punto bien importante, muy interesante, que tiene que ver un poco también, uno es un punto alto en este caso, ¿sí? Pero tonifica también fuertemente, por ejemplo, la voz, ¿sí? Es un punto que viene en el pliegue y sobre la zona del hueso hioides, ¿no? Entonces, fíjense que acá hacemos una reunión, si uno quisiera unir, esto me recuerda mucho a una teoría que de pronto por ahí ya habíamos visto, y es una teoría de armonización, ¿sí? De los tres Tian, ¿sí? En este caso. Y hace referencia a cómo podemos empezar a relacionar el cielo, el hombre y la tierra a través de 3 puntos de acupuntura, ¿no? El 3, o sea, asociando el REN 12, REN 17 y REN 23. Estos puntos también se le conocen en muchos textos como puntos nudo. Y el punto nudo sí que tiene una importancia más que nada en esta teoría del taijin, porque el punto nudo para el taijin, por teoría de algunos autores como Carlos Nogueira, es REN 12 para el taijin. Y tiene que ver mucho con la manera como se unen los dos planos energéticos taijin, o sea, el taijin del pie, que es el vaso, y el taijin de la mano, que hace referencia al meridiano de pulmón, y hacen como un nudo, se anuda a través del punto REN 12, es un punto que permite la unión de estos dos canales y digamos que los une, entendiendo que yo tengo deficiencia en uno, tengo una representación en los dos, ¿sí? Por ejemplo, hablando específicamente de lo que hemos estado hablando de las deficiencias de vaso, ¿no? Miren que uno de los estancamientos más importantes, bien lo nombramos acá, es la flema, ¿no? Flema que estanca el pulmón y el pulmón no tiene suficiente chi para permitir la expulsión. Además, la flema causa mucha obstrucción en el movimiento de descenso del chi, ¿sí? Porque eso es importantísimo además. Entonces hablamos nuevamente que de pronto uno de los estancamientos más importantes que termina teniendo el pulmón en esta esfera viene siendo la flema. Entonces hay algo muy característico acá, a pesar de que son síndromes de insuficiencia, causan muchos síndromes, entre comillas, de aparición de factores patógenos que se representan desde un punto de vista de los 8 principios como síndromes de exceso, ¿sí? Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es
Sacar por un lado lo que está excesivo, que viene siendo la presencia de factores patógenos, bien sea en tierra, ¿sí? Porque hay la humedad, todos los estancamientos que vimos la semana pasada, pues se pueden quedar ahí, ¿sí? O la flema que se puede quedar arriba en pulmón. Bueno, ahí dice pulmón 4, la verdad yo preferido es un pulmón 5, ¿sí? Para expulsar, por ejemplo, si hay presencia de estancamientos en pulmón, háblese específicamente de flema, ¿no? Recuerden que el pulmón es como si fuera la alacena de la tierra, o sea, la tierra entra en disfunción, genera mucha flema y se la pasa directamente al pulmón, entonces es una posibilidad, ¿no? Es interesante ver un poco ese abordaje, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener según algunos otros textos? Porque pues uno dice deficiencia en tierra y quizás lo que más representa el Chahanlun, distensión abdominal, frío, vómito, no apetito, diarrea, no sed. Presencias de deficiencia en chi, inclusive deficiencia yang. Sí, o sea, ya empieza a ser la cosa un poco más grave. Y yo tengo síndromes muy claros que van a permanecer durante muchos meses, muchos años. Porque estamos hablando de deficiencias, o sea, ya estamos hablando de un factor patógeno que penetró profundamente, pero que pues realmente tiene una gran importancia al final y al cabo, ¿no? La importancia es específicamente pues que está acabando con toda la esfera, en este caso del Taijin. Bueno, lengua pálida para nosotros, presencia de frío por insuficiencia de yang, saburra blanca por presencia de frío por insuficiencia de yang, pulso, que son pulsos profundos, indicando uno, insuficiencia de yang por un lado, y dos, que es un síndrome profundo además. Lento y débil, muy, muy presente de estoy ante una deficiencia, y dos, lo que me vuelve lento el pulso es el frío. Es así de sencillo. Bueno, uno tiene que aprender un poquito de pulso también para entender esto de una mejor manera. Para nosotros y para otros autores, REN 12 vuelve a estar. REN 12 es un punto muy importante de tonificación de toda la tierra. Generalmente cuando se combina con estómago 36 son de las mejores combinaciones para tonificar toda la tierra. Hablo de estómago vaso, ¿sí? Entonces generalmente es un punto que solemos trabajar frecuentemente. Nosotros trabajamos, ahí se propone vejiga 20 como punto shu de espalda de vaso, o sea, tonifica el chi, el yang del vaso. Idealmente usarlo con moxa. Yo preferiría usar ese con moxa. Y estómago 25, un punto que tiene una capacidad de calentar toda la zona abdominal, entendiendo no por naturaleza directa, porque fíjense que estómago 25 es un punto que representa la energía del intestino grueso, ¿sí? Y viene muy cerca al ombligo. Entonces uno dice, pues es el punto muy intestino grueso, pero ¿por qué lo estoy poniendo? Lo estás poniendo porque tiene una gran capacidad de calentar todo el intestino, perdón, toda la zona abdominal, ¿sí? Y lo que tú tienes es mucho frío porque ahí está el vaso, en deficiencia de una energía y generando mucho frío y generando un montón de estancamientos. Porque pues sí, el frío causa mucho estancamiento, además de la flema y la humedad que termina generando la tierra, que es bien importante, ¿sí? Vaso 6 para nosotros, un punto muy importante de tonificación de la tierra. Y bueno, se recomienda usarlo con moxa. Claro que sí, vaso 6 es un punto interesante porque tonifica el chi y la formación de sangre a través de la tierra, que es muy probable que en estos casos también esté muy comprometida. Por eso vamos a tener pacientes que se agotan fácilmente, por ejemplo. Sí, es una buena posibilidad. La posibilidad de usar moxa es muy clara acá. Depende si yo tengo flema en pulmón. O sea, si tengo esto con flema en pulmón, estoy completando todo el nivel Taijin. Bien lo decía Jeffrey Yuen, ¿sí? Entonces esto es algo importantísimo a tener en cuenta, ¿ok? Bien, acá hay algo que yo quiero hacer la connotación sobre este nivel, que es el nivel Taijin. Y es que no hemos visto claro tampoco síntomas de pulmón, pero sí dentro de la observación, esto es un aporte mío, esto no está escrito en el Chahanlun directamente, pero es importante que ustedes sepan que, pues, yo puedo ingresar a nivel Taijin desde cualquier otro nivel, desde arriba, ¿no? Yo puedo estar en un nivel Taiyang y pasar a un Taijin, sí, es una posibilidad. Sí, o sea, no es que siempre siga el orden, eso yo siempre les decía a ustedes, no es que siempre siga un orden esperado, a veces se salta, pero lo importante es que a través de la clínica sintomática yo pueda definir en qué nivel está mi paciente. Bueno, que eso es importante. Ahora, ¿a qué va el cuento? Uno, no tenemos a veces síntomas de pulmón, a veces podemos tener síntomas de insuficiencia chi del pulmón. ¿Por qué no? O sea, yo digo, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Acaso no hay, hablando de pulmón Taijin, como un órgano que está mucho más interno?
porque estamos hablando del nivel Taiyang como sistema respiratorio en vía respiratoria superior, que muchos textos lo hablan así, y está correcto. Pero yo siempre he escuchado un término dentro de nuestra cultura y pues es que no se cuidó del frío y le dio el frío y lo atacó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ese frío? Pues profundizarse, es así de sencillo. Entonces, comprometer pulmón a nivel Taijin ya es un síndrome interno, empezando por eso, ¿sí? Entonces, no hay acaso patologías de origen infeccioso que ataquen primeros niveles Taiyang y que profundicen con el tiempo si yo no me estoy cuidando lo que me esté pasando, ¿sí? Profundizo directamente y empiezo a afectar pulmón. La respuesta es, pero por supuesto que sí. Y por supuesto que sí, y muchas veces ahí va el cuadro de la neumonía, ahí va el cuadro o sea, es meter calor, ¿sí? Directamente a el parénquima pulmonar, al tejido pulmonar, y causar una infección. Entonces uno diría, oiga, pues ahí está penetrando el factor patógeno. Ahora, si yo quiero hablar de secuelas, porque hablemos de secuelas, ¿sí? Hay infecciones respiratorias, específicamente pasamos por una pandemia, que dejó algo que hoy en día estamos viendo frecuentemente, y son esos pacientes que salen de hospitalización después de la infección por SARS-CoV-2, ¿sí? Y que llegan a las consultas médicas con un síndrome de fatiga. Ahora yo camino medio bloque y me agoto fácilmente, ¿sí? Voy a la tienda a comprar un Fernet y ya no es lo mismo. ¿Ven? Me agoto fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Uno, un síndrome tal cual lo había descrito Jean Han Lu, un síndrome de exceso inicialmente que profundizaba, que afectaba el parénquima pulmonar, representado por esas neumonías destructivas, demás cosas. Pero las neumonías al final lo que terminan haciendo es destruyendo todo el parénquima y conduciendo a que los pacientes me estén teniendo deficiencias de chi pulmonar. ¿Sí? O deficiencias Yin, que quizás son los dos síndromes más importantes que hay a nivel de la esfera del pulmón. ¿Bien? Que acá no lo connotamos, pero sí es importante entrar a connotarlo, ¿de acuerdo? Porque eso es algo que se está viendo, que hoy en día nosotros los médicos lo vemos. Soy el paciente, doctor, porque me siento tan agotado después del COVID. Pasa, ¿ok? Y eso se llama síndromes de deficiencia Chi del pulmón o deficiencia Yin del pulmón. ¿Sí? O hay muchos síntomas que quedan con tos seca, secuelas progresivas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos hoy en día, una afectación de nivel Taiying, a nivel pulmonar. Y puede ser que uno no tenga ni síntomas abdominales, ni uno, ¿sí? Pero sí hay una afectación claramente de pulmón. Y eso es lo que estamos viendo, las secuelas post-SARS-CoV-2. Entonces, les voy a... O sea, lo puse en esta charla porque es una observación, ¿sí? San Xinjin también lo vio, él lo vio en su época que todo el mundo se moría de frío y pues yo lo que estoy viendo es eso, que es algo frecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, bueno, cuéntanos cómo podrías trabajarlo. Entonces, una posibilidad moxa sí podría ser, ¿sí? Pero si yo tengo una deficiencia Chi o yo tengo una deficiencia Yin, tengo que entrar a clasificarla. Si tengo una deficiencia Yin, no voy a usar moxa. Si tengo una deficiencia Chi, sí voy a usar moxa. A mí, personalmente, me gustan ciertos puntos. Vejiga 13, por ejemplo, ¿sí? Punto Shu de espalda de la esfera del pulmón. Pondría un pulmón 9, un punto Yuan, que es punto tierra además, por Shu antiguo. Eso es un punto de tonificación muy importante. Hay que colocarlo. Estos dos sí, o sea, sí o sí tienen que ir. O sea, a mí me gusta trabajar por la ubicación con el REN 17, hablando un poquito del chi de reunión, lo mismo que hablábamos ahora. Entonces, a mí me parece súper importante, porque el REN 17 es el mu de pericardio, pero es el punto ROE o el punto WI o el punto de estimulación sistémica del chi. O sea, le dice al chi, señor chi, venga, yo necesito que usted le dé chi a este órgano que se llama pulmón. Por eso lo usamos, ¿ok? Entonces, a mí me gusta usar este punto, me parece súper importante en combinación, ¿sí? No por el ser mu del pericardio, pero sí porque tiene una gran... implícitamente funciona muy bien para darle chi a ese pobre pulmón que no tiene chi. Es así de sencillo. Bien. A mí me gustan usar otros, entendiendo un poco la asociación que tengo del Taijin, por ejemplo, en todo el nivel, ¿por qué no ponerle de pronto
usaría este y usaría este. Estos dos a mí me gustan mucho. ¿Sí? REN 12, estómago 36, puntos muy importantes para tonificar la tierra. Cuando tonifico la tierra, saco chi para enviarle chi al que le falta chi, que es el pulmón. ¿Sí? Es de alguna manera que empezamos a trabajar. Bueno, hay una combinación de puntos que eso lo derivan algunos textos y se llama nutrir la tierra para tonificar el metal. Nutrir la tierra para tonificar el metal son 3 puntos de acupuntura. Esto lo vamos en los cursos de meridianos. Vaso 3 más estómago 36 y uno le suma otro que es pulmón 1. ¿Sí? Esta combinación de puntos se llama así. Es una combinación de puntos muy útil, ¿no? Entonces es una fórmula de puntos que uno puede llegar a usar. Bueno, en este caso también, pues uno diría, si tengo deficiencia de los dos, usar los dos, sin lugar a dudas. ¿Sí? Podría usar, por ejemplo, un REN 6. A mí me gusta un REN 6. REN 6 el punto se llama Chihai, o sea, mar del chi. Pues si es mar del chi, le hace falta uno chi de donde sea, pues va y se lo pone. Y pues sí, ¿sí? Entendiendo un poco la naturaleza de puntos, que eso es algo supremamente importante. Bueno, entonces son sencillamente un acercamiento. Si ustedes pueden usar otro, usted le puede poner pulmón 1 a mi primera fórmula. O sea, pueden usar mucho, pero mi propósito acá es tonificar el chi. Si yo tengo deficiencia yin, de pronto usaría quizá otros puntos adicionales. Por ejemplo, riñón 6. ¿Sí? Riñón 6 es un punto muy importante porque da mucho yin, mucho líquido. Es más, vayan, busquen el nombre del punto en castellano, que es bien bonito el nombre. ¿Sí? Y se van a llevar una sorpresa, porque uno dice, ¿es por eso que da yin? Sí, es por eso que da yin. Y da mucho yin a la zona pulmonar, a la zona de la garganta, que generalmente está muy deficiente en las insuficiencias crónicas de energía yin, o sea, del agua del pulmón, ¿sí? Que puede afectarse frecuentemente. Entonces son pacientes que pueden quedar con patología pulmonar crónica, ¿sí? Que como nosotros, no, pues sí, secuelas del COVID, pero ya venía el Shan Han Lun diciendo, mire que sí, mire que es bien importante. Bueno, entonces eso era como lo que quería comentarles un poco, a pesar de que no se nombre, sí lo estamos viendo. Sí, eso es algo que lo vamos a ver y lo estamos viendo. No olviden nunca esa combinación entre tierra-metal. Bueno, entre los dos. Generalmente los dos son los artífices del cielo posterior. O sea, el cielo posterior, el chi que yo saco desde el momento en que nazco, ¿sí? Que pues le hace falta chi al pulmón, le hace falta chi, entonces pues tonifico los dos. Si le hace falta los dos, pues tonifico idealmente los dos. También puntos que dispersen, si tengo algún tipo de estancamiento, que me ayuden en fondo a dispersar, por ejemplo, la flema. Bien. Bueno, eso quería como nombrarles así como por encima, porque si no esto se vuelve extenso. Lo que tendríamos que hablar es cómo se disuelve la flema del pulmón, que si yo tengo un estancamiento de otra cosa, por ejemplo, yo puedo tener un estancamiento de sangre en alguna zona, entonces cómo se... Sí, esto es un poco más extenso, pero bueno, estamos aprendiendo un poquito acerca de los 6 niveles. De pronto ustedes dirán, pues no, yo hasta ahorita estoy muy párvulo y no estoy viendo puntos de acupuntura. Bueno, pues está bien, espero que estés entendiendo un poco, si no, pues te esperamos en los cursos de meridianos que dictamos. Bueno, principios de tratamiento, Shaolin. Esto varía nuevamente en algunos textos. Originariamente está primero Shaolin, después está Yuejin. Eso tiene implícito algo muy importante, pero nuevamente metemos la cucharada a los que somos médicos y decimos, ¿por qué no podría estar antes el Yuejin antes del Shaolin? ¿Sí? Entonces uno dice, y tiene mucho sentido además, para mí tiene muchísimo sentido. Para que sepan, o sea, no es que esté mal uno, no estoy defendiendo a ninguno, pero sí puede llegar a tener mucho sentido. Bueno, empezamos con el Shaolin. ¿Qué es Shaolin? Shaolin es los dos meridianos, los menores yin del pie y de la mano. O sea, hago referencia a 2 meridianos y por supuesto a 2 órganos, entonces de afectación. Ya cuando pasa a este nivel puede penetrar. El primero tiene que ver con corazón y el segundo tiene que ver con riñón. Punto final. Eso es todo. ¿Sí? Riñón y corazón. ¿Por qué? Y sí que les quiero nombrar un poco el por qué. O sea, ¿por qué lo pusimos así? Porque podría ser al contrario. Entonces uno dice, claro que sí, podría ser al contrario. ¿Sí? Pero para nosotros los médicos tiene de pronto un poco más sentido ponerlo de últimas, el Shaolin. Cuando
un paciente, porque estamos hablando de la progresión de una enfermedad infecciosa. Entra enfermedad infecciosa y empecé con dolor de garganta, entonces uno dice, no, eso es Taiyang, eso no sé qué, y empiezo con fiebre, y entonces, no, eso es Yanming, y entonces ya empiezo con diarrea, con vómito, no, eso ya es Yanming, listo, y siguen los días, y va pasando, y no, después le dio una neumonía, y empezó, bueno, en fin. ¿Qué es importante y por qué de pronto lo ponemos de últimas? Cuando un paciente, si ustedes ven la progresión de una infección, cuando es una infección da una infección localizada, pero después esa infección se puede ir diseminando por la sangre, ir a otros órganos, afectar otros órganos, entonces ya empezamos a tener sepsis, entonces decimos sepsis, entonces la infección inicialmente estaba en un sitio y se empezó a regar por todo el cuerpo y ya tenemos pacientes con sepsis. Cuando tienes un paciente con sepsis, pues eso es grave, ¿sí? Eso generalmente los pacientes terminan en cuidado intensivo y los que son intensivistas, los médicos intensivistas, y cuando uno rota por cuidado intensivo, sabe que de los órganos más importantes que uno tiene que proteger para mantener la vida, ¿sí? Porque todo empieza a entrar en disfunción, son 3. El cerebro, el riñón y el corazón, ¿sí? Cerebro, riñón y corazón, ¿de acuerdo? Entonces, uno dice, ok, o sea, si estos ya... Y es más, cuando uno empieza a entrar en disfunción y dice, no, es que miren, tiene una insuficiencia renal aguda y el riñón ya le está fallando, entonces uno dice, no, esto está como grave, ¿sí? O sea, ya los órganos que tenemos que entrar a mantener son esos 3, ¿sí? Entonces, si yo no los logro mantener, de ahí un paso a la muerte es segura. Y uno dice hígado, yueyín o pericardio, eso todavía está un poco lejos, ¿sí? Entonces, tiene mucho sentido que el Shaojin venga un poco más profundo que el Yueying, ¿sí? Para que sepan, ¿ok? No le digan nada a su profesor. Sí, profe, lo que usted diga, ¿ok? Dependiendo de donde ustedes lo estén revisando. Obviamente, hay mucha literatura. Bien, ¿qué pasa acá? 2 cosas, ¿sí? Entonces, hay 2 patrones, en este caso, 2 patrones orgánicos de la afectación del Shaojin. Voy a empezar con la afectación del riñón. ¿Listo? La afectación del riñón. Entonces, yo puedo tener un factor patógeno que en este caso, ¿sí? Entonces, siga haciendo calor. Entonces, si yo me vuelvo calor, lo que voy a hacer es, el riñón tiene una energía del agua y una energía del fuego. Si a mí me llega un factor que es calor, pues lo que va a hacer es coger y tomar toda la energía del agua y le va a empezar a deprimir. Automáticamente la deprime, la acaba, listo. Y como la acabaste la energía yin, el yang permanece un poquito más arriba. Entonces lo que vas a tener es una deficiencia de riñón yin, así se llama. Pues sí, porque el calor llegó siendo calor, ¿sí? Penetró esa capa y lo volvió deficiente. Ahora, nuevamente en las capas yin pasa lo mismo, se puede saltar niveles. O sea, yo tener inicialmente, no sé, un Shaoyang y pasar a un nivel Yueying y de ahí al Shaojin está un paso, sí, es una posibilidad. ¿Okay? No hay un patrón orgánico definido siempre, pero sí es importante las leyes de la enfermedad, ¿sí? De la progresión. Entonces, si yo tenía fiebre, si yo empecé a presentar síntomas de deficiencia de riñón yin y con el tratamiento me estoy devolviendo a los síntomas iniciales, yo estoy en un principio de recuperación. Bueno, para que sepan, ¿ok? Era la manera como se veía. Lo otro es que el patrón del factor patógeno se pueda convertir en frío, algo un poco más extraño, pero puede llegar a pasar. Entonces, porque venía haciendo calor desde afuera. Entonces, si se llega a transformar en frío, el frío lo que acaba es que es un factor patógeno muy yin, el frío acaba con el yin o con el yang, no, pues con el calorcito, con el yang del riñón. Entonces, baja el yang del riñón y ahí tenemos un patrón de deficiencia de riñón yang, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Tenemos entonces 2 patrones orgánicos claramente definidos, un patrón de calor por un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una sensación de calor, claro, transformación del calor. Entonces, acuérdense que la transformación del calor acaba con el riñón yin, eso es importante. Baja el yin, el yang permanece aún estable, ¿sí? O sea, va a dar muchos más síntomas de calor, ¿sí? ¿Con qué? Con afectación del riñón. Dolor en la fosa renal, ¿sí? Si lo quiero ver sintomáticamente, recuerden que en esa época no teníamos exámenes así como tenemos en urgencias ni en nada de eso, sencillamente era síntomas que presentaba mi paciente. Sensación de calor, pues claro, lo va a tener. Irritabilidad porque el yang está un poco más arriba, ¿sí? Insomnio, ¿sí? El insomnio tiene que ver mucho con
principalmente agotar el agua del riñón, ¿sí? Hay un círculo, porque el nivel Shaojin representa el círculo entre el corazón y el riñón, ¿sí? Shaojin, ¿listo? El agua del riñón tiene que nutrir arriba el agua del corazón, adecuadamente lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, si yo tengo poca agua acá en el riñón, yo no nutro arriba el agua del corazón. Y el agua del corazón es supremamente importante. ¿Por qué? Porque permite que ese corazón esté en calma, que el Shen no se me empiece a agitar. Allá está el Shen, la mente, espíritu, según la tradición china y según muchas otras tradiciones. Entonces necesita esa agua, o sea, el yin del riñón, que ahorita está deficiente, que suba, ascienda y apague y calme un poco. ¿Ok? Por ende, vamos a tener síntomas incluso hasta emocionales. Boca seca en la noche, hay agotamiento de manera general del yin. Orina muy oscura y condensa, sí. Sudor nocturno lo vamos a ver principalmente por el calor, por insuficiencia. El calor generalmente causa abertura o apertura de poros. Lengua roja sin sabor, pulso rápido y vacío. Bueno, eso es algo que vamos a ver por la presencia misma del calor por insuficiencia. Bueno, recuerden que esto es un síndrome interno, ¿no? Por ende, vamos a tener pulsos rápidos, pulsos vacíos connotando insuficiencias. Eso es lo que vamos a ver. Lengua roja representando, en este caso, el calor. Bien. ¿Qué tenemos en el Shaojin pero frío? Entonces tenemos lo otro. Podemos tener escalofríos. Claro, tenemos más frío porque hay un agotamiento de la energía yang, en este caso. Sensación de frío, ¿sí o no? Acá lo que tenemos es esto. Se me baja el yang, se me baja el calorcito del riñón, sensación de frío, deseos de estar durmiendo todo el tiempo, vamos a tener generalmente diarrea de características matutinas. El yang del riñón calienta el yang del vaso y el yang del vaso permite la transformación de los alimentos. Si no hay transformación de alimentos, los alimentos pasan derecho, entonces hay diarrea y no hay tampoco absorción de agua, por supuesto. Miembros fríos, no hay sed porque no está deficiente el agua. Orina pálida abundante, lengua pálida sabor a blanca, pulso profundo, lento, vacío. Eso es lo que vamos a tener principalmente. Bueno, esto muy asociado con ¿qué? Pues como estamos hablando de afectaciones de esferas, ¿sí? Si yo tengo afectación del Shaojin del pie, que es riñón, tengo dolor lumbar, dolor de rodillas, muy de las zonas que connota el riñón, el agua, articulaciones, huesos, ¿sí? Por eso el dolor lumbar, dolor de rodillas asociado. Si es de corazón, porque estos síntomas también pueden aplicar mucho para corazón, ¿qué voy a tener principalmente? Palpitaciones, generalmente, es lo más frecuente. Palpitaciones, dificultad para respirar, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de todo un nivel completo. Bueno, bien. Generalmente, entonces, acá lo que ellos lo que buscan es, miren que el tratamiento se enfoca mucho nuevamente hacia el yin del pie, hacia el meridiano yin del pie, Shaojin del pie, o sea, riñón. Para la transformación del calor, o sea, deficiencia yin, deficiencia del riñón yin, entonces necesitamos darle un poquito más de yin. REN 4, REN 6, ¿sí? Son puntos REN 4 más que REN 6, es un punto que da mucho yin al organismo. Es punto de cruce de 3 meridianos yin del pie con el meridiano Renmai, que el Renmai es un meridiano extraordinario que va por toda la mitad del cuerpo y es el mar de los yin. Entonces, ¿qué mejor punto que el REN 4 para decir, oiga, si por acá pasan 3 yin, incluyendo el riñón, pues es un punto de tonificación bien importante. Riñón 3 es el punto Yuan, es un punto muy importante de tonificación de toda la energía del riñón que se vuelve a presentar acá. Porque uno con riñón 3 puede tonificar el chi, el yin, el yang, lo que sea, del riñón. Riñón 6 es un punto muy importante para hacer la tonificación de la energía yin. Ya les mandé a buscar el nombre del punto. Y sí, es muy importante porque viene dentro de la formulación que usamos nosotros frecuentemente para hacer la tonificación del agua del riñón cuando está muy deficiente. Y el otro punto es vaso 6. ¿Sí? Vaso 6, punto de cruce 3 meridianos yin del pie, es un punto que da mucha energía yin, ¿sí? Por la localización, es un punto que calma la mente, pero que da mucha energía yin, da energía yin al riñón, tonifica fuertemente, yo lo que les decía, la tierra, eso es importante, y también lo otro es que armoniza la madera, el hígado, ¿sí? Entonces lo vamos a volver a ver de pronto en el síndrome del Shaojin. Para nosotros, afectación del frío, vejiga 13 que no se encuentra acá. Punto Shu, el punto Shu en este caso tiene una naturaleza para tonificar la energía yang del riñón, porque eso fue lo que se me bajó.
REN 4 y REN 6, realmente estos dos puntos representan el tian inferior. Se puede usar en este caso con moxa y preferiblemente se usa con moxa. Cualquiera de los dos. Realmente a mí en este caso me interesaría más trabajar un REN 6 que un REN 4 por la naturaleza de punto. Tonifica el chi y tonifica el chi es lo que tiene más naturaleza yang. Entonces fíjense que en este caso es importante. REN 8 es un punto que no se puntura dentro de la acupuntura clásica. Hay microsistemas que lo hacen, pero REN 8 viene siendo el ombligo. Es un punto de acceso directamente a la zona del abdomen. Y en el abdomen está, pues, todo el aspecto digestivo, pero también el aspecto del riñón y de la energía del riñón. Por eso REN 8 se vuelve un punto bien importante para trabajar con moxa. Y riñón 7 es el punto metal, es un punto de tonificación muy importante. El metal es la madre del agua, entonces es un punto supremamente importante en este caso. Idealmente trabajarlos todos con moxa si es posible, REN 8 sí obligatoriamente con moxa. Bueno, y por último, estos pocos minutos que ya me quedan, el nivel Yuejin. Yuejin está representado por el hígado y por el pericardio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay una gran afectación. También les doy la razón un poco a los que defienden que el Yuejin tiene que estar en el fondo, como originariamente viene el Shanhan Lun, ¿sí? Y tiene que ver mucho, el Yuejin tiene una asociación muy cercana con la sangre. Y la sangre es algo que, por la teoría que vamos a aprender ahora más adelante en otro video tutorial, que es los 4 niveles para que ustedes aprendan muy bien, pues la sangre es de los niveles más profundos que hay. O sea, llegar a la sangre es grave. Ahí se alojan las patologías ya o para terminar la vida del paciente o para quedarse ahí haciendo estragos y demás cosas, porque la sangre es, 1, vehículo material del chi en el cuerpo, por eso es tan importante, y 2, es el vehículo material también del Shen o la mente espíritu. Entonces por eso es tan importante, por eso este nivel es importante y por eso muchos lo defienden y yo les doy también la razón en parte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué síntomas tenemos? Bueno, acá tenemos una gran cantidad de síntomas de calor, ¿sí? Realmente acá tenemos ya un paciente muy grave, ¿sí? Tenemos muchos síntomas de calor, principalmente en sangre. Recuerden que el hígado almacena la sangre. Entonces, si yo tengo hígado con sangre, cuando regresa la sangre, pues toma toda esa sangre en calor, ¿sí? Entonces, por ende, se puede asociar muchos de estos síntomas, ¿sí? Son síntomas de mucho calor y la madera es un movimiento que tiende a llevar todo hacia arriba. Entonces, miren que hay muchos síntomas de calor ascendente al final y al cabo. ¿Sí? Yo puedo incluso hasta tener en este caso delirio, ya cuando tengo calor en sangre puedo hasta incluso ver delirio entendiendo un poco que la sangre es el vehículo material del Shen, de la mente. Entonces imagínense ustedes tomar ese emperador y ponerle fuego, entonces estaba viendo cosas raras y demás cosas, pues más o menos es así, ¿sí? Es más o menos así, hay una gran cantidad de síntomas, es un estadio bastante grave, donde pues el calor se está distribuyendo por todo el cuerpo, pero tiene algo representativo. Como el movimiento de la madera es ascendente, yo lo que les decía, presenta muchos síntomas de calor excesivo hacia arriba y tiene muchos síntomas de frío abajo, ¿sí? Como si abajo se quedara sin nada y todo se lo llevara hacia arriba, ¿ven? Entonces, acá, bueno, estaremos hablando pues obviamente de las últimas fases que tiene una sepsis, ¿sí? Por síntomas, podríamos decirlo de alguna manera. Pues estos son síntomas realmente muy importantes que pues obviamente hay que tener en cuenta, ¿vale? Este es el nivel Yuejin. Puntos de tratamiento. Nosotros trabajamos con unos puntos que regulan mucho la energía de la madera. Uno es hígado 3, el otro es intestino grueso 4, ¿sí? Que hace representación a las 4 puertas. El otro es vaso 4. Este es un punto importante para hacer la regulación a través de la sangre. Es un punto de apertura, un meridiano extraordinario que se llama Shonmai. Shonmai es mar de sangre, es un meridiano extraordinario que podemos entrar a regular para empezar a manejar un poco todo ese exceso de calor que podemos llegar a tener, porque recuerden que acá la gran afectación que tenemos es a través del calor, ¿listo? Y el otro es pericardio 6, que es el punto, recuerden que estamos hablando acá a nivel Yuejin, ¿no? Pericardio con hígado. Entonces, por ende, trabajamos 4 puertas que regulan mucho la energía del hígado. Por ahí está el video tutorial, lo recomiendo si quieren aprender un poquito más en mi canal de YouTube. Y el resto de puntos, pues que me regulen muy bien la sangre, por una parte. El otro, pericardio 6, es un punto muy importante
porque tiene una capacidad de sacar específicamente calor a través del lugo. Ese es el punto lugo, ¿sí? Es un punto muy importante para sacar excesos energéticos a través del pericardio. Entonces me ayuda, uno, a calmar la mente, porque son pacientes que por ese mismo excesivo calor que están presentando a través del nivel pueden tener mucha alteración de delirium y demás cosas que son un poco más graves. Bueno, bien, eso es lo que les quería contar el día de hoy. La verdad, agradecerles a todos por su apoyo, siempre lo he sentido muy cerca. Dos sorpresas a todos ustedes que han llegado hasta acá, hasta este momento. Uno, esta sesión tiene una evaluación que viene acá debajo, como siempre lo colocamos en la descripción del video. Ahí está la evaluación para que ustedes repasen un poco, a ver qué tanto aprendieron en estas 5 sesiones del Shanghai-Lun, que espero que les haya dejado un aprendizaje de fondo muy importante, que lo estuvimos discutiendo en la primera sesión. Y lo otro es, les voy a regalar todas las diapositivas. También acá debajo les voy a dejar todas las diapositivas de esta presentación, ¿ok? Para que las tengan, para que las guarden, para que las repasen. Bueno, para mí ha sido un gusto acompañarlos en sus procesos de formación. Este es un video tutorial que ya me habían estado pidiendo demasiado. Les mando un abrazo a todos ustedes, deseándoles una linda semana, un lindo inicio de semana. Espero que hayan podido entender muchas cosas del Shanghai-Lun y que esto no se vuelva un martirio, porque a veces yo entiendo, no es sencillo de comprender, pero si nos vamos en los pies de alguien que es observador de la naturaleza, todo esto se vuelve muy útil, ¿sí? Y se vuelve, pues, sencillo. Les mando un abrazo a todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.